Negocios tensos. XXXXXX. Después del combate entre Lee y Kimimaro, todo el mundo estaba muy tenso, aunque al grupo de Kumo no le extrañaba. Habían visto cómo Kimimaro había sobrevivido a una paliza brutal y sobrevivido ileso relativamente, sin contar que antes de que se curaba estaba con los órganos saliéndole por la caja torácica rota. Si era debido al miedo o la incredulidad, Naruto no estaba seguro, y tampoco le importaba. Dicho esto, ahora estaba alineado con el resto de los finalistas delante del Kage Rubio. Después del partido entre Lee y Kimimaro, Menma se había enfrentado a Kiba Inuzuka y ganado con una técnica extraña. Era como una bola pura de chakra que golpeó a Kiba en el abdomen y mandándolo a volar. Naruto estaba dispuesto a apostar su saque a que los órganos del chico perro habían quedado hechos mierda, pero aún así seguía vivo. Aunque Menma tampoco había salido bien parado, sobre todo porque después del combate Kushina le había arreado una hostia por usar un jutsu de rango A en un compañero de Konoha. Luego vino un combate bastante entretenido entre Dosukinuta y Sai. Había sido muy emocionante ver al chico de Oto defenderse de las bestias de tinta del chico pálido. Pero al final solo podía haber un ganador y ese fue Sai. Había conseguido capturar a Dosu con unas serpientes de tinta que se habían ocultado en los diferentes restos de las bestias que le había mandado a atacar durante el combate. Dosu, sin poder activar su aparato en el brazo y a merced del tanto de Sai, no tuvo otro remedio que rendirse. Ahora todos estaban esperando en medio de la arena destruida para futuras instrucciones. Los 12 finalistas eran los siguientes: Kimimaro, Kaguya, Naruto, Uzumaki, Jugo, Sasuke, Uchiha, Menma, Namikaze, Shio, Namikaze, Shino, Agurame, Hinata, Yuga, Shikamaru, Nara, Sai, Sabaku no Temari, Sabaku no Gaara. A pesar de los nervios de estar en la última prueba del examen, había uno entre ellos que estaba pensando en otras cosas. Naruto Uzumaki. El pelirrojo había evitado mirar todo el tiempo durante los preliminares al Hokage y su esposa. Ahora no tenía ese lujo, no tenía la fuerza para ignorar los dos pares de ojos que persistían continuamente en él. En el momento en el que el ojo azul de Naruto conectó con los ojos de Minato, todo explotó. Odio, odio sin medida por abandonarlo como si fuera un trapo sucio, como si no valiera la pena. Dolor, dolor al saber que era menos querido o menos valioso para él solo porque no era un Jinchuriki. O al menos hasta que descubrió su error y volvió a por él. Tristeza, tristeza porque pensaba que sus padres no lo veían como persona, sino como una herramienta. Una herramienta que no era lo suficientemente importante como para molestarse en mantenerla. Quería matarlo a hostias. Quería gritarle en la cara. Quería llorar todo su dolor. Quería tantas cosas a la vez que no sabía qué hacer y podía notar cómo poco a poco su expresión estoica se estaba rompiendo a pedazos. De golpe, los ojos que le estaban causando tantos problemas emocionales desaparecieron de su vista. Ahora veía un paisaje de infinita oscuridad, solo iluminado tenuamente por el agua brillante que estaba a unos cuantos metros abajo. Estaba de pie sobre una superficie peluda de color escarlata que conocía muy bien. Naruto se dio la vuelta y vio el rostro de su figura de hermano mayor. Kuramani. Yo intentó hablar, sincerarse, decir lo que le estaba pasando pero no podía. El pelirrojo se sentía abrumado, impotente, perdido, mientras las lágrimas fluían por sus mejillas como ríos. Tómate un descanso y controla tus emociones, yo me encargo. Dijo el zorro. En el exterior, Minato se sentía como si le hubieran tirado un cubo de agua fría y se estuviera quemando por dentro. Ese calor no era agradable, lo estaba matando, la culpa y el odio a sí mismo estaban causando estragos en su corazón. Las emociones que había percibido en los ojos de su hijo cuando cruzaron la mirada casi causaron que mandara a la mierda todo el protocolo. Quería agarrar a Naruto, llevarlo a casa con el resto de su familia, suplicarle que le perdonara por su estupidez, por su idealismo estúpido, pero sobre todo, por no ser el padre que se merecía. Kushina no estaba mejor, había visto el intercambio de miradas y también había percibido las diferentes emociones en los ojos del pelirrojo. Deseaba tanto llorar, abrazarlo, disculparse con él, consolar a su bebé y hacerle olvidar todo su dolor. Un dolor causado por no estar con él cuando más la necesitaba, un dolor causado por el abandono, un dolor causado por la peor madre del mundo. El resto de los shinobi, tanto Jonin Sensei como encargados del examen, que estaban detrás del Hokage también habían visto las emociones en los ojos de Naruto. Algunos sintieron lástima por el chico Kurenai, Kakashi, Asuma, Anko, Ibiki y Darui, otros vieron una debilidad que podían explotar o disfrutaban de ver el dolor en sus ojos Baki, Orochimaru.
Jiraiya sintió un poco de culpabilidad, pero fue pronto aplastada cuando recordó cuál era su deber y las razones del sufrimiento del chico. Hiruzen no era tan implacable, se sintió culpable una vez más por no haber combatido la decisión de Minato y su alumno. A pesar de que el chico le había perdonado, Hiruzen no se había perdonado a sí mismo. Los adultos notaron entonces un cambio en el chico cuando su flequillo ocultó su ojo por unos instantes. Sus instintos explotaron, mandándoles a correr como alma que lleva el diablo. Podían percibir como una amenaza de proporciones masivas estaba presente entre ellos, un depredador al que no podían esperar vencer, un monstruo entre los monstruos. Pero no entendían por qué, no percibieron ningún chakra hostil, ningún instinto asesino dirigido hacia ellos. En cambio, era como si supieran en sus entrañas que si se quedaban aquí iban a morir. Pero su confusión llegó a su fin cuando Naruto levantó la cabeza, todas sus preguntas obtuvieron respuesta. El azul zafiro había desaparecido reemplazado por el rubí sangriento. La confusión emocional por el odio. La debilidad por la fuerza. Nadie necesitaba hacer preguntas, todos los que podían ver a los ojos del chico sabían que no era el Uzumaki que habían visto hasta ahora. No, el chico vulnerable había sido reemplazado por un ser de puro poder. Lo que tenían delante de ellos era el mismísimo rey demonio vestido con la carne del pelirrojo como un abrigo. Fue entonces cuando notaron que las cicatrices en sus mejillas se habían oscurecido, las uñas habían crecido cual garras. Entonces, Naruto sonrió ligeramente, mostrando sus colmillos afilados acentuando la sensación de arrogancia, condescendencia y desprecio que estaba desprendiendo mientras miraba a una única persona. Minato. El Kage ni siquiera se estaba molestando en contener sus emociones, si el ser que tenía ante él vistiendo la piel de su hijo lo miraba con odio, Minato lo estaba mirando con rabia. Ya no tenía a su hijo frente a él, tenía a la bestia que había encerrado hace 15 años en el cuerpo de su hijo. Un cuerpo que Kyuubi estaba controlando ahora. Si no fuera porque la vida de su hijo dependía de ello, habría saltado de cabeza y arrancado la cabeza a ese zorro que se estaba burlando de él. Kusina miraba horrorizada esos ojos rojos llenos de desprecio, muerta de miedo. Temía que el zorro se hubiera apoderado del cuerpo de su hijo. Mito Uzumaki le había dicho hace tiempo que la única forma de mantener a raya el poder del Kyuubi era con amor. Un amor que Kusina nunca le había dado, un amor que le habría permitido defenderse de la influencia del demonio. Ahora temía más que nunca las consecuencias de su horrible decisión, rezándole a cualquier deidad que su hijo siguiera en algún lugar dentro de ese cuerpo poseído. Kurama se estaba deleitando en la vista ante él. Todo ese miedo. Todo ese dolor. Toda esa agonía. Si bien ver a la mayoría de esos ningen meándose en los pantalones era entretenido, se concentraba sobre todo en las emociones que percibía de Kusina y Minato. Para el zorro, su sufrimiento era como un dulce néctar, era poseído que cantaba en su corazón, era el karma devolviendo el equilibrio. Era justicia. Una justicia largamente esperada y que seguiría vigente durante mucho tiempo, si bien su cachorro tendría que decidir qué hacer con esos dos, el Biju prefería pensar en el presente. Su pequeño hermano estaba sufriendo en estos momentos y apenas podía ayudarlo. Cosa que odiaba profundamente. Pero podía apaciguarse pensando que mientras su pequeño estaba mal, los dos gusanos ante él estaban de la misma piedra. La mayoría de los genin no sabían qué estaba pasando, solo sentían el incómodo ambiente en la sala mientras intentaban percibir cuál era el problema. Incluso los genin que no habían pasado las preliminares y se encontraban aún en los balcones podían sentirlo. Las únicas excepciones eran Kimimaro y Jugó, que estaban acostumbrados a la presencia del zorro, y Gaara, que no había podido evitar girar la cabeza hacia el pelirrojo y sonreír de oreja a oreja mientras un breve destello de color dorado brilló en sus ojos. Hayate, a pesar de su miedo interno, como árbitro, decidió tomar cartas sobre el asunto antes de que Tsukage hiciera algo apresurado. Solo esperaba que la bestia frente a él no lo decapitara en el proceso. Oh Kage-sama. Si pudiera proceder. Dijo tragando duro. Minato se demoró unos segundos más mirando ese ojo demoníaco antes de girar la cabeza y asentir a su subordinado. El Namikaze empujó sus emociones hasta el fondo de su corazón mientras adoptaba su modo Kage. Voy a explicaros el contenido de la tercera prueba. Ya os dijimos previamente que la prueba final se realizaría públicamente, sois los representantes de vuestros países y debéis mostrar vuestra fuerza. Por lo tanto, la prueba empezará dentro de un mes. Dijo en un tono fuerte y relativamente neutro.
¿No vamos a hacerlo ahora? Preguntó Menma. Minato negó con la cabeza. Necesitamos ese tiempo para hacer las preparaciones. ¿A qué se refiere? Preguntó Jugó haciéndose el tonto. Tenemos que informar a los daimios y cajes de cada país de los resultados de la selección preliminar para que acudan a la tercera prueba. El tiempo también les vendrá bien para prepararos, habéis podido presenciar a vuestros posibles oponentes. Debéis usar el tiempo que tenéis para formar una estrategia para combatir y vencer a vuestros competidores además de entrenaros para ganar. Pero también queremos ser justos, en estas preliminares algunos habéis sufrido heridas por lo que el tiempo también os servirá para descansar. Explicó dándoles unos momentos a todos para que entendieran sus palabras. Bien, antes de seguir, deberéis coger todos un papel dentro de la caja. Dijo sintiendo a Anko a su lado. La pelimorena pasó de uno a uno tendiéndoles la caja para que cogieran un papel. Anko se estremeció visiblemente cuando Kurama se quedó mirándola a los ojos unos momentos antes de coger su papel, en ningún momento rompiendo el contacto visual con ella. Luego que pasara al siguiente, Kurama desenvolvió el papel y vio un número escrito en él. Cuando todos tuvieron uno, Ibiki se adelantó con una pizarra en mano. Muy bien, de izquierda a derecha vais a decirme qué número os ha tocado. 9 dijo Kimimaro 1. La voz gutural de Naruto envió escalofríos por la espalda de varias personas. 12 jugó 3 Sasuke 2 gritó Menma 10 dijo Shio con calma que lata, 7 Shikamaru 1, 11 tartamudeo Hinata 5 dijo Shino estoico 6 Sai 8 Temari 4 finalizó Garra y Ibiki escribió uno a uno los nombres correspondientes. Cuando acabó asintió a Minato. El rubio volvió a mirar a los genin. Muy bien, es hora de anunciar los combates del torneo de la fase final de los exámenes Chunin. Anunció. Gritó Menma sorprendido. El sorteo era para eso. Siguió Shikamaru. ¿Puedes mostrar el esquema a Ibiki? Ayokage-sama. Contestó antes de darle la vuelta a la pizarra. Naruto Uzumaki vs Menma Namikaze Sasuke Uchiha vs Sabaku no Gaara Shino Aburame vs Sai Shikamaru Nara vs Sabaku no Temari Kimimaro Kaguya vs Shio Namikaze Hinata Yuga vs Jugó. Cuando todos vieron el tablón hubo varias reacciones. Kimimaro y Jugó se mantuvieron tranquilos. Sasuke miró a Gaara que le devolvió la mirada. Shikamaru pensó que era una lata luchar contra una chica. Shio se estremeció al pensar que iba a enfrentarse al albino. Menma miró a su hermano con una mirada determinada, jurándose a sí mismo que iba a darle una paliza y hacerle entrar en razón. Pero la reacción más notoria y la más preocupante fue la sonrisa sanguinaria que se formó en la cara de Naruto, poniéndole los pelos de punta a todo el mundo. Minato apretó con fuerza los dientes al verlo pero contuvo su furia y la empujó una vez más al fondo de su corazón. Muy bien, a partir de ahora podéis. Kurama desconectó ya sabiendo la mayoría de las cosas gracias a su cachorro. El viejo zorro no podía creérselo, su cachorro tenía la suerte del diablo. Habría sido más conveniente y épico enfrentarse a Menma en la final pero como primer partido del torneo tampoco estaba mal. Eso le permitiría derrotar por completo al idiota sin que pudiera argumentar que estaba cansado por otros combates. No solo eso, la otra rubia tendría que enfrentarse a Kimimaro pero sabía que no acabaría muy mal parada. Después de todo, a pesar de que se habían separado enfadados la última vez, sabía que el cachorro se preocupaba por ella. Y Kimimaro iba a contenerse un poco si su hermanito se lo pedía. Ahora su hermanito tenía un mes para mejorar, tenía varias ideas en la cabeza, todas consagradas a liarla a lo grande. Tenía milenios de experiencia a sus espaldas y se acordaba de varias técnicas muy impresionantes que podría enseñarle a Naruto. Pero había uno en concreto que sabía que iba a causar un buen pandemonium si se la enseñaba y la verdad, es que tenía muchas ganas. Kurama se giró al notar una mano sobre su hombro y vio que era Kimimaro con Jugó a su lado. Kurama-sama, Naruto-sama ¿se encuentra bien? El zorro hizo una mueca al sentir que su hermano seguía mal. No, por ahora dejadme las cosas a mí mientras el cachorro lidia con sus emociones. El albino y el gigante asintieron. El grupo se giró hacia su sensei que estaba acercándose listo para irse con ellos. Por desgracia cierto rubio tenía otros planes. Darui-san. Llamó Minato haciendo que el grupo de Kumo y varios otros se giraran hacia él. Necesito que tú y tu equipo se reúnan en mi despacho. El jonin de piel morena frunció su único ojo visible. Con todo respeto Kage-sama, está en contra de las reglas que los equipos participantes a los exámenes Chunin se reúnan a solas con el líder del pueblo de acogida sin su Kage estando presente. Argumentó.
Excepto bajo algunas excepciones, siendo una de ellas, que estén bajo sospecha de ayudar a un ninja renegado a infiltrarse en el pueblo de acogida. Dijo mirando con dureza al equipo de Kumo. La declaración del Kage hizo que varias personas abrieran los ojos en shock. Darui, que tenía el ojo abierto de par en par, volvió a fruncir el ceño con fuerza. Espero por su bien que tenga pruebas válidas para hacer semejante acusación a Kage-sama. Asama no apreciara que nos acusaran bajo cargos falsos. Varios shinobi de Konoha se tensaron listos para saltar sobre el Jonin, lo único que les impedía apuntar sus armas contra él era la presencia de un demonio en carne humana que los estaba mirando con ansias de muerte. Minato mantuvo su mirada desafiante. Las tengo. Dijo antes de girarse hacia los equipos de sus hijos. Equipo 7 y equipo 13, venid conmigo. Jiraiya-sensei, Hiruzen, Anko, vosotros también. Dijo. Todos se acercaron a su Kage y cuando todos se agarraron a él desaparecieron en un flash amarillo. A Darui no le gustaba nada esta situación, se había aprovechado de la intrusión de Orochimaru y de la implicación de sus alumnos para citarlos. Kurama también estaba muy cabreado, ese bastardo de Yondai me había soltado semejante trola sabiendo la verdad. No sabía qué planes tenía el Kage, pero si veía que su cachorro estaba en peligro iba a mandar todo el plan a la mierda y reducir todo el puto pueblo a cenizas. Será mejor que vayamos, cuanto antes acabemos mejor. Dijo el Jonin moreno antes de desaparecer en un shunshin seguido pronto por sus alumnos. XXXXXX Darui guió a su equipo a través de un túnel subterráneo que los llevó directamente a las afueras del bosque de la muerte, cosa que los genin más Kurama agradecieron. No querían perder el tiempo luchando contra los animales del bosque. Luego, el equipo se dirigió rápidamente a la torre Hokage saltando de tejado en tejado. Cuando llegaron, entraron sin miramientos y siguieron las señales hasta que al cabo de un rato, después de subir un buen tramo de escaleras estaban cerca de la parte más alta de la torre, delante de una secretaria que tenía tras ella la puerta de la oficina de su líder. Disculpe, creo que Okage-sama nos está esperando. Dijo Darui, llamando la atención de la mujer. Así. Podéis entrar, todos os están esperando. Dijo con una sonrisa. Darui asintió mientras se dirigían a la puerta seguido de cerca por sus genin. Kurama quiso ser prudente y convocó unas cadenas de chakra y hizo que se enroscaran alrededor de su abdomen. El zorro se sentía confiado en que podría liar la parda y sacar a los amigos de Naruto sin muchas dificultades si surgía la necesidad. Por desgracia el sello que contenía su chakra era un gran punto débil a la vista de todos, un punto débil que ahora estaba protegido. Cuando todos entraron vieron a Minato sentado detrás de su despacho, con Hiruzen y Jiraiya a cada lado. Los equipos 7 y 13 estaban a un lado de la habitación manteniéndose en silencio. Kurama podía sentir fácilmente sus emociones, la ansiedad por parte de Kusina, curiosidad por parte de los 5 genins y Yakumo está en la enfermería, la suspicacia de Jiraiya y la ira de Minato. El único que estaba en completa calma era Hiruzen por el simple hecho de que sabía que Kurama jamás le haría daño a su hermano pequeño. También está Anko, pero sus emociones eran un completo lío y el zorro no podía leerlas con claridad. Bien, ahora que estamos aquí podemos proceder. Dijo Minato con el ceño fruncido. Si me permite Okage-sama, ¿qué pruebas tiene de que estamos confabulados con Orochimaru? Preguntó Darui con expresión perezosa. Minato se tomó un tiempo para pensar. Durante la segunda prueba, el equipo 7 y el equipo 13 se encontraron con Orochimaru en el bosque. Ambos equipos fueron derrotados, pero tu equipo intervino en la lucha. Empezó. ¿Y no debería darles las gracias por salvarlos en vez de acusarnos a todos de hacer tratos con un conocido Nukenin? Lo haría, si no fuera porque algunos de mis genin seguían conscientes mientras los 4 luchaban y escucharon una conversación bastante interesante. Empezó mientras cerraba ligeramente los ojos. Parece ser que los 3 tienen alguna relación con Orochimaru, de ahí mis sospechas. Darui también cerró los ojos un poco mientras miraba desafiante sin apartar la mirada de los ojos del Hokage. Ambos sabían que era cierto, pero Minato estaba malinterpretando el contexto y la conexión que tenían estos 3 con el Sannin serpiente. Los 3 genin de Kumo miraron de reojo a los 5 chivatos con molestia, cosa que hizo que dichos chivatos se estremecieran un poco. Ya basta. Amonestó Hiruzen. Estamos aquí para solucionar una duda, no para causar un conflicto internacional. Minato y Darui se calmaron y los 3 genin de Kumo volvieron a mirar al frente. Hiruzen miró a Naruto a los ojos y se dio cuenta de que era diferente, pero no dijo nada. ¿Podríais aclarar este malentendido, por favor?
Preguntó con una sonrisa. Hugo y Kimimaro se miraron un momento antes de empezar su historia. XXXXXX en el hospital de Konoha, en una habitación apartada para los pacientes de los exámenes Chunin se encontraba un adulto de rodillas con la cabeza en el suelo llorando. En la cama se encontraba Neji Hyuga, llorando de la misma manera mientras sostenía un pergamino en sus manos y su cabeza corría a toda marcha. Todo en lo que creía Neji, toda su visión sobre el destino había quedado destruida por completo. Primero había sido Naruto Uzumaki el que había hecho tambalear su visión del mundo. Neji había estado tan convencido de que el destino le había brindado la primera parte de su venganza sobre Kumo, solo para quedar completamente derrotado. Luego siguió su tío, Yashi Hyuga, el líder del clan Hyuga que había venido hoy para darle un regalo. Dicho regalo era una carta de su padre explicándole los motivos de su muerte y la verdad que ignoraba. Hisashi Hyuga no había sido sacrificado por la rama principal, había elegido morir para salvar a su hermano. Quiso negar la verdad, pero incluso después de años podía reconocer la firma y la escritura de su padre. Ver a su tío ponerse de rodillas y pedirle perdón fue la gota que colmó el vaso. Neji lloró por su padre, por ser un idiota, por no ser el hijo del cual su padre podría estar orgulloso. Su padre no había muerto siendo un esclavo, no había muerto para proteger el secreto del Byakugan, no había muerto para proteger la rama principal. Hisashi murió para proteger a su hermano, su familia, su pueblo y sobre todo a él, su hijo. Hisashi no se había plegado al destino de los Hyuga, había elegido el suyo al morir de esa manera. De la misma forma, Yashi Hyuga había decidido contarle la verdad, no como líder del clan Hyuga, sino como un hermano mayor que quiso honrar el último deseo de su hermano pequeño. Transmitir sus últimas palabras. El destino se puede cambiar. Soy tan idiota. Se dijo a sí mismo Neji. No pudo evitar pensar en Naruto Uzumaki, una persona que era su enemigo había intentando abrirle los ojos. Neji había sido ciego, algo muy irónico teniendo en cuenta que poseía el ojo que todo lo ve. Levántese, por favor. Dijo intentando controlar sus emociones. Neji miró por la ventana de su habitación y percibió a unos pájaros volando por el cielo. Libres. El Hyuga se quitó su itayate y sonrió mientras los miraba. Una persona puede vivir de muchas maneras. Ahora lo entiendo, padre, gracias a esta batalla lo he entendido. Los fuertes son los que controlan su destino, solo por eso quiero hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para controlar el mío. Su sonrisa creció aún más. Gracias, Naruto Uzumaki. Pensó antes de girarse para mirar a su tío. Iba a disculparse por sus palabras durante el combate con el pelirrojo, pero se cayó de golpe cuando vio la expresión conmocionada en el líder del clan Hyuga. Neji. Tu sello. Como puede haber ni siquiera era capaz de formular una sola frase. Neji abrió los ojos asustado antes de levantarse y ir en dirección al baño. Al encender la luz y mirarse en el espejo tuvo la misma reacción que su tío. El destino no es más que la excusa de los débiles y los idiotas para justificar sus situaciones o sus deficiencias. De sus ojos empezaron a caer lágrimas. No eres débil, pero un idiota sin duda. Sus labios formaron la sonrisa más grande que había tenido en toda su vida. Si no quieres entenderlo por las buenas, será por las malas. Su sello en la frente, se había ido. XXXXXXX entiendo. Dijo Minato con los ojos cerrados. Todos miraron a Hugo y Kimimaro con ojos horrorizados o llenos de piedad. Casi no les entraba en la cabeza lo jodida que había sido su vida. Hugo siendo un preso desde el primer día en el que nació, usado como un banco de sangre y enzimas para crear ese condenado sello maldito. Kimimaro naciendo en un clan de sedientos de sangre, usado como el arma suprema del clan por Sukeke y Genkai y padeciendo una enfermedad terminal. Como verá, si bien mis genin tuvieron cierta interacción con Orochimaru, de eso hace ya 3 años. No han vuelto a tener contacto con él desde entonces, sin contar el incidente de hace unos días. Explicó Darui, queriendo acabar con esta farsa de una vez. Para el Jonin y cualquiera con 2 dedos de frente, estaba más que claro que lo único que pretendía Minato era sacarles información. El rubio abrió los ojos. Cierto, supongo que debo disculparme por ello. Aún así tengo unas cuantas preguntas más para vosotros. Dijo antes de mirar a los 3 genin, mirando con cierto odio al ser que sabía que estaba poseyendo a su hijo. El jonin de piel oscuro suspiró harto de la insistencia de este hombre. ¿Qué quiere saber?
Jugó, Kimimaro, ambos habéis vivido la mayor parte de vuestra vida en manos de Orochimaru, ¿cómo puedo estar seguro de que no estáis secretamente afiliados a su causa? Puso en duda Minato pero pronto se arrepintió un poco de hacerlo. Kimimaro y Jugó estaban mirando al Hokage como si fueran a arrancarle la cabeza. Hokage-sama. El tono plano y la mirada que le estaba mandando a Minato casi hicieron que se estremeciera. Le agradecería que no pusiera en duda mi lealtad al hombre que me dio una segunda oportunidad en la vida. Lo mismo digo, nunca pensaríamos en traicionar a Naruto-sama. Añadió Jugó en el mismo tono. La sala se quedó en silencio, todos excepto Darui, Hiruzen y Kurama estaban en shock. No por la respuesta en sí, sino por el tono y la emoción tras sus palabras. Quedó claro que esos dos preferirían antes morir que traicionar al pelirrojo. Minato se recuperó y miró a Darui dudoso. ¿Estos dos no son leales a Kumo sino a uno de sus ninjas? ¿El Raikage realmente está de acuerdo con esto? Preguntó dudoso. Darui simplemente se encogió de hombros. El resultado es el mismo, Naruto es leal a Kumo y Jugó y Kimimaro son leales a Naruto. Sea como sea no cambia el hecho de que tenemos a tres ninjas de gran potencial al servicio de nuestra aldea. Minato apretó los nudillos con fuerza. Maldita sea, eso quiere decir que está convencido de la lealtad de esos dos pero sobre todo, está convencido de que Naruto no lo va a traicionar. ¿Pero eso qué quiere decir? Pensé que el Kyuubi estaba controlando a Naruto pero no sería lo suficientemente estúpido como para controlar a un Biju. Entonces Naruto es el que tiene el control. ¿Porque Kyuubi siquiera quería tener un cuerpo humano? Maldita sea, miles de dudas se estaban formando en su cabeza y no podía saciar su seguridad. Podía haberlos traído aquí bajo sospecha de conspiración pero ellos podían librarse de contestar a sus preguntas si no tenían nada que ver con sus acusaciones. No podía preguntar libremente y sobre todo, no podía preguntar quién era el pelirrojo frente a él. ¿Era Naruto? ¿Kyuubi? ¿Ambos con uno de ellos siendo esclavizado? Hokage-sama, si ha acabado con sus preguntas ¿podemos irnos? Preguntó Darui. ¿Cómo logro curar a Kimimaro de su enfermedad? ¿Y la doble personalidad de Jugó? ¿El Kyuubi no se habría molestado en dos simples humanos o es que acaso buscaba tener seguidores? Es por eso que creo que el Kyuubi está controlando a mi hijo. ¿O me equivoco? Siguió pensando. Hokage-sama. Minato. Avisó Jiraiya poniéndole una mano encima del hombro a su alumno, sacándolo de sus pensamientos. El rubio tardó unos segundos en recordar dónde estaba antes de recuperar la compostura. Disculpad, sí, podéis retiraros. Se apresuró a decir. El equipo Darui saludó por última vez antes de darse la vuelta. Todos observaron cómo salían por la puerta y hasta que ésta se cerró, nadie dijo nada. ¿A qué ha venido todo esto, Minato? Preguntó Hiruzen. Quería asegurarme de que no estaban compinchados con Orochimaru, eso es todo. Dijo vagamente. El anciano resopló. Por favor, guárdate tus tonterías para los crédulos y los idiotas. ¿Seguro que no tiene nada que ver con que Naruto tuviera ese ojo rojo y esa presencia tan amenazante? ¿No querrías por casualidad encontrar una buena excusa para que un Yamanaka entrara en su mente y averiguar si el que estaba controlando ese cuerpo era el Kyuubi? Preguntó mientras preparaba su pipa. Los adultos se tensaron, pero los genin estaban en una pérdida de palabras. Disculpe Sandaime-sama, ¿pero a qué se refiere? Preguntó Shio. Hiruzen dio una calada en su pipa antes de contestar. El que estaba controlando el cuerpo de Naruto hace un momento no era Naruto, sino el Kyuubi. Dejando en shock a todos los genin. El Kyuubi. Gritó Sakura asustada. ¿Qué? El maldito zorro está controlando a Aniki. Gritó Menma. Sai, Shio y Sasuke se mantuvieron en silencio, cada uno por sus propias razones. Minato suspiró y iba a decir algo pero Shio la interrumpió. Tou-chan, no creo que el Kyuubi esté controlando a Oni-chan. Todos se giraron para mirar a la chica sorprendidos. Concuerdo con Shio. Añadió Sasuke, ganándose la atención de todos. Minato parpadeó confuso antes de entrecerrar los ojos. ¿Qué os hace decir eso? La rubia se veía un poco indecisa pero aún así siguió. Ya te expliqué lo que me contó Oni-chan, el Kyuubi está de su parte, si estaba controlando el cuerpo de Oni-chan, creo que era porque le dio permiso para hacerlo. Jiraiya resopló. Shio, ¿no pensarás realmente que lo que te dijo era verdad? Lo más seguro es que estaba controlando al chico desde el principio. Hiruzen lo miró por el rabillo del ojo. ¿Y tú que has hablado antes con él puedes dar fe de ello? Dijo en un tono mordaz y lleno de sarcasmo.
Jiraiya iba a replicar pero se detuvo en seco cuando Sasuke habló. Miren, si quieren una prueba de que el Kyuubi no lo está controlando la tienen delante de ustedes. Dijo el Uchiha ganándose las miradas confusas de todo el mundo. Soy un Uchiha con el Sharingan al igual que Uchiha Madara. ¿No creen que el Kyuubi me habría matado en ese caso en vez de curar mis heridas? Todos se pararon a pensar y tuvieron que admitir que tenía un muy buen punto. Aún así Jiraiya se negaba a reconocer ese pedazo de información. Los zorros son seres astutos, quizá tuviera algo planeado para más adelante. Hiruzen suspiró. Mira, piensa lo que quieras Jiraiya, de todas formas no va a cambiar nada. Dijo mientras se dirigía hacia la salida. Hiruzen, espera, aún no hemos acabado. Dijo Minato. Claro que hemos acabado. Dijo antes de darse la vuelta. Aunque vuestras teorías sobre control mental fueran ciertas, dime. ¿Qué puedes hacer al respecto? Preguntó dejando la sala en silencio durante unos cuantos segundos. Exacto, nada. No puedes arriesgarte a romper las reglas del examen sin arriesgarte a una guerra y la única persona que podría posiblemente responder a todas tus dudas es el propio Naruto. Tenemos las manos atadas y por mi parte, prefiero dejar de perder el tiempo. Finalizó antes de salir del despacho. El anciano sabía en su corazón que ese pelirrojo era su nieto adoptivo y eso le bastaba. Que los demás hicieran lo que quisieran, por su parte, había perdido 9 años de vida con su nieto y quería ponerse al día. La partida de Hiruzen dejó un ambiente tenso y lleno de incertidumbre. Al final, Minato despidió a todo el mundo sin saber muy bien en qué creer y qué hacer. XXXXXXX el equipo Darui acababa de llegar al campo de entrenamiento asignado para ellos durante el resto del mes. Campo N37. Era literalmente un claro enorme en medio de un bosque, no había nada especial en ello aunque para Kurama este campo de entrenamiento era perfecto para el equipo debido a ciertos motivos. Muy bien, vamos a tener que decir lo que hacemos durante el resto del mes. ¿Alguno de vosotros necesita ayuda? Preguntó Darui, sabía que eran perfectamente capaces de entrenar por su cuenta pero no quería ser parcial o darles la espalda a sus alumnos. Kurama se encogió de hombros. Naruto va a necesitar a Sojobo si quiere mejorar en Fuinjutsu o Mokuton, para todo lo demás puedo ayudarlo yo mismo. Jugó siguió. Me gustaría pedirle a Naruto-sama si puede convocar a algún Tengu para ayudarme con mi Senjutsu. Darui asintió y miró a Kimimaro. Me gustaría practicar mi afinidad Raitón y tener un contrincante para mejorar mi Kenjutsu. Muy bien, también voy a pedirle a Naruto que se enfrente a ti de vez en cuando para variar, Kimimaro asintió de acuerdo. Muy bien, hoy vamos a acampar aquí, creo que Naruto no está en condiciones de construirnos una casa, ¿verdad? Kurama hizo una mueca y asintió. Sí, voy a ayudarle con su crisis emocional, no lo esperéis despierto. Dijo el zorro en carne humana antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el bosque. Darui-sensei. Llamó el albino. ¿Le importa si me dirijo al hospital? Darui y Jugó abrieron los ojos como platos. ¿Por qué? Preguntó sorprendido. Rogle es un oponente digno y me gustaría saber cómo se encuentra. Explicó. El Jonin tardó unos momentos en procesar el hecho de que Kimimaro se preocupara por alguien que no fuera miembro de su pequeño grupo de amigos. Claro, por supuesto. El albino asintió agradecido y se dio la vuelta para salir del campo dejando a dos Kumonin todavía conmocionados. XXXXXXX cierto pelirrojo caminaba entre los árboles que rodeaban el campo de entrenamiento pensando en cómo debería abordar lo ocurrido hace unas horas. Naruto había perdido el control de sus emociones, algo que no le había sucedido desde que tenía 8 años. Kurama había pensado que su hermanito sería lo suficientemente fuerte mentalmente para abordar el asunto con una mente fría. Pensaba que, a sabiendas de que el pequeño lo tenía a él, el clan Tengu y sus chicas, podría enfrentar a sus padres biológicos. Se había equivocado. El zorro suspiró, incluso después de tantos años compartidos con su hermano seguía teniendo problemas para comprender la psique humana. Pero aún así creí saber la razón por la que su cachorro estaba sufriendo, solo faltaba comprobar si esta vez tenía razón. Kurama miró a su alrededor y eligió un árbol cualquiera entre los muchos a su alrededor, se sentó a sus pies y comprobó con sus sentidos que no hubiera nadie a su alrededor. En estos momentos estaba maldiciendo su incapacidad para usar el Kage Bushin, no era que no pudiera efectuar la técnica, el problema era que si la usaba, lo que iba a surgir serían los clones de Naruto y a pesar de que no eran el original, sí que se verían afectados en cierta medida por sus sentimientos.
Lo que necesitaba en estos momentos eran guardias al acecho, no adolescentes deprimidos, por lo que tendría que estar atento a sus alrededores mientras hablaba con su cachorro. Seguían estando en territorio hostil después de todo, incluso con la protección que les daba su estado como participantes a los exámenes, no se fiaba de los altos mandos del pueblo. No podía descartar que algún idiota por ahí tramara en secreto secuestrar a su cachorro. En algún lugar en las profundidades de una base bajo Konoha, cierto viejo tuerto estornudó. Kurama cerró los ojos y se sumergió de nuevo en las profundidades de la mente de Naruto. Al abrir los ojos, volvió a sentir su piel peluda y su constitución animal. El zorro no se había movido ni una pulgada desde que había asumido el control del cuerpo de Naruto, seguía con la mano levantada boca arriba y con el pelirrojo sobre ella. Kurama sintió dolor en su pecho al ver el estado en el que se encontraba Naruto. Estaba en posición fetal, mirando al frente mientras las lágrimas seguían cayendo de sus ojos que ahora reflejaban una sensación de vacío. Naruto. El Uzumaki no respondió. Naruto, háblame, por favor. Intentó de nuevo el zorro. Kurama ni. ¿Realmente valgo algo? Kurama abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Hasta ahora no pensé mucho en las razones por las que me abandonaron, me dije a mí mismo que no me importaba, que no los necesitaba. Pero ahora el pelirrojo tomó aire. Ahora que los tenía delante empecé a pensar. ¿Me abandonaron porque era un pasivo? ¿Porque era más importante entrenar a sus Jinchuriki que cuidar de mí? Kurama vio a su hermano sonreír, pero esa sonrisa no correspondía con esos ojos vacíos y huecos. ¿Me abandonaron porque pensaban que no tenía ningún valor? ¿Porque no valía la pena? El zorro se quedó en silencio unos instantes antes de contestar. No puedo contestar a eso, yo no soy esos dos. Naruto asintió ligeramente mientras perdía su sonrisa. Pero sí puedo decirte que eres valioso para mí. El Uzumaki se sorprendió y levantó la cabeza para mirar al zorro a los ojos. No sé qué les motivó para irse y dejarte atrás, pero me alegra que lo hicieran. La sorpresa del pelirrojo se transformó en conmoción, cosa que hizo sonreír ligeramente a Kurama. Si no te hubieran abandonado, lo único que habrías aprendido es que era una bestia rabiosa y llena de odio. Habrías crecido odiándome y viéndome como una herramienta. Empezó mientras sus palabras se asentaban en la cabeza de Naruto. Además, nunca habrías conocido a Shuri, Barakiel y Akeno, quizás te hubieras encontrado con Jugo y Karin en algún momento de tu vida, pero Kimimaro sin duda estaría muerto. Te he conocido desde que eras un bebé, te he visto crecer, entrenar y vivir tu vida como la creías conveniente. No puedes cambiar el pasado, pero puedes ver las cosas buenas que tienes en tu vida. Tienes a personas que te quieren, que se preocupan por ti, personas que lucharían y morirían a tu lado. Agoromo Jiji te confió su voluntad y heredaste la voluntad de Asura e Indra, confiaron en que cumplirías sus sueños. Tú no eres una persona sin valor, cachorro, eres la persona más increíble y singular que he conocido en toda mi existencia. Finalizó con una enorme sonrisa. Naruto se quedó mirando fijamente a su hermano en silencio hasta que una pequeña sonrisa se formó en sus labios y las lágrimas empezaron a caer por sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Nii-chan, dijo mientras se secaba los ojos con su manga. Kurama asintió por fuera, pero por dentro sabía que Naruto no estaba bien, le hacía falta un confort que no le podía dar. Pero sabía de alguien que sí podía. Aunque en estos momentos no estaba aquí, tendría que traerla de alguna manera. Saliendo de sus pensamientos, se dio cuenta de que el pelirrojo había vuelto a asumir el control de su cuerpo y había empezado a levantarse. Será mejor que vuelva con los demás, hace tanto que no dormimos en una tienda que estoy seguro que se les ha olvidado cómo montarla. Dijo en su mente riéndose un poco. Kurama sonrió ligeramente, al menos ya estaba lo suficientemente bien como para bromear. ¿Y quién crees que tiene la culpa? Construyendo siempre una casa para acampar con tu Mokutón has acabado por consentirlos demasiado. Regaño en tono de broma. El Uzumaki iba a replicar pero fue interrumpido de golpe cuando sintió el chakra de Kimimaro acercándose a toda velocidad hacia el campo de entrenamiento. Naruto frunció el ceño preocupado, podía sentir la angustia de su amigo, incluso a kilómetros de distancia, por lo que decidió apresurarse a su encuentro. El pelirrojo fue saltando de árbol en árbol hasta que salió del campo de entrenamiento y aterrizó en el suelo. Apenas unos segundos después, vio a Kimimaro corriendo en el suelo a toda velocidad. El albino al ver a Naruto se apresuró en su dirección. El Uzumaki estaba realmente preocupado, era muy difícil ver a Kimimaro alterado y se preguntó qué había pasado mientras observó a su amigo frenar derrapando por el suelo hasta pararse justo frente a él.
Naruto-sama. Gritó antes de ponerse de rodillas y clavar la cabeza en el suelo en señal de sumisión. Por favor, escucha mi petición. Sin muchas dificultades si surgía la necesidad. Por desgracia, el sello que contenía su chakra era un gran punto débil a la vista de todos, un punto débil que ahora estaba protegido. Cuando todos entraron, vieron a Minato sentado detrás de su despacho, con Hiruzen y Jiraiya a cada lado. Los equipos 7 y 13 estaban a un lado de la habitación manteniéndose en silencio. Kurama podía sentir fácilmente sus emociones, la ansiedad por parte de Kusina, curiosidad por parte de los 5 genins y Yakumo está en la enfermería, la suspicacia de Jiraiya y la ira de Minato. El único que estaba en completa calma era Hiruzen por el simple hecho de que sabía que Kurama jamás le haría daño a su hermano pequeño. También está Anko, pero sus emociones eran un completo lío y el zorro no podía leerlas con claridad. Bien, ahora que estamos aquí podemos proceder, dijo Minato con el ceño fruncido. Si me permite Okage-sama, ¿qué pruebas tiene de que estamos confabulados con Orochimaru? Preguntó Darui con expresión perezosa. Minato se tomó un tiempo para pensar. Durante la segunda prueba, el equipo 7 y el equipo 13 se encontraron con Orochimaru en el bosque. Ambos equipos fueron derrotados, pero tu equipo intervino en la lucha. Empezó. ¿Y no debería darles las gracias por salvarlos en vez de acusarnos a todos de hacer tratos con un conocido Nukenin? Lo haría, si no fuera porque algunos de mis genin seguían conscientes mientras los 4 luchaban y escucharon una conversación bastante interesante. Empezó mientras cerraba ligeramente los ojos. Parece ser que los 3 tienen alguna relación con Orochimaru, de ahí mis sospechas. Darui también cerró los ojos un poco mientras miraba desafiante sin apartar la mirada de los ojos del Hokage. Ambos sabían que era cierto, pero Minato estaba malinterpretando el contexto y la conexión que tenían estos 3 con el Sannin serpiente. Los 3 genin de Kumo miraron de reojo a los 5 chivatos con molestia, cosa que hizo que dichos chivatos se estremecieran un poco. Ya basta. Amonestó Hiruzen. Estamos aquí para solucionar una duda, no para causar un conflicto internacional. Minato y Darui se calmaron y los 3 genin de Kumo volvieron a mirar al frente. Hiruzen miró a Naruto a los ojos y se dio cuenta de que era diferente, pero no dijo nada. ¿Podríais aclarar este malentendido, por favor? Preguntó con una sonrisa. Jugó y Kimimaro se miraron un momento antes de empezar su historia. XXXXXX en el hospital de Konoha, en una habitación apartada para los pacientes de los exámenes Chunin, se encontraba un adulto de rodillas con la cabeza en el suelo llorando. En la cama se encontraba Neji Hyuga, llorando de la misma manera mientras sostenía un pergamino en sus manos y su cabeza corría a toda marcha. Todo en lo que creía Neji, toda su visión sobre el destino había quedado destruida por completo. Primero había sido Naruto Uzumaki el que había hecho tambalear su visión del mundo. Neji había estado tan convencido de que el destino le había brindado la estaba con los órganos saliéndole por la caja torácica rota. Si era debido al miedo o la incredulidad, Naruto no estaba seguro, y tampoco le importaba. Dicho esto, ahora estaba alineado con el resto de los finalistas delante del Kage Rubio. Después del partido entre Lee y Kimimaro, Menma se había enfrentado a Kiba Inuzuka y ganado con una técnica extraña. Era como una bola pura de chakra que golpeó a Kiba en el abdomen y mandándolo a volar. Naruto estaba dispuesto a apostar su saque a que los órganos del chico perro habían quedado hechos mierda, pero aún así seguía vivo. Aunque Menma tampoco había salido bien parado, sobre todo porque después del combate Kusina le había arreado una hostia por usar un jutsu de rango A en un compañero de Konoha. Luego vino un combate bastante entretenido entre Dosukinuta y Sai. Había sido muy emocionante ver al chico de Oto defenderse de las bestias de tinta del chico pálido.
Pero al final solo podía haber un ganador y ese fue Sai. Había conseguido capturar a Dosu con unas serpientes de tinta que se habían ocultado en los diferentes restos de las bestias que le había mandado a atacar durante el combate. Dosu, sin poder activar su aparato en el brazo y a merced del tanto de Sai, no tuvo otro remedio que rendirse. Ahora todos estaban esperando en medio de la arena destruida para futuras instrucciones. Los 12 finalistas eran los siguientes. Kimimaro Kaguya Naruto Uzumaki Jugo Sasuke Uchiha Menma Namikaze Shio Namikaze Shino Aburame Hinata Yuga Shikamaru Nara Sai Sabaku no Temari Sabaku no Gaara. A pesar de los nervios de estar en la última prueba del examen, había uno entre ellos que estaba pensando en otras cosas. Naruto Uzumaki. El pelirrojo había evitado mirar todo el tiempo durante los preliminares al Hokage y su esposa. Ahora no tenía ese lujo, no tenía la fuerza para ignorar los dos pares de ojos que persistían continuamente en él. En el momento en el que el ojo azul de Naruto conectó con los ojos de Minato, todo explotó. Odio, odio sin medida por abandonarlo como si fuera un trapo sucio, como si no valiera la pena. Dolor, dolor al saber que era menos querido o menos valioso para él solo porque no era un Jinchuriki. O al menos hasta que descubrió su error y volvió a por él. Tristeza, tristeza porque pensaba que sus padres no lo veían como persona, sino como una herramienta. Una herramienta que no era lo suficientemente importante como para molestarse en mantenerla. Quería matarlo a hostias. Quería gritarle en la cara. Quería llorar todo su dolor. Quería tantas cosas a la vez que no sabía qué hacer y podía notar como poco a poco su expresión estoica se estaba rompiendo a pedazos. De golpe, los ojos que le estaban causando tantos problemas emocionales desaparecieron de su vista. Ahora veía un paisaje de infinita oscuridad, solo iluminado tenuamente por el agua brillante que estaba a unos cuantos metros abajo. Estaba de pie sobre una superficie peluda de color escarlata que conocía muy bien. Naruto se dio la vuelta con cierto odio al ser que sabía que estaba poseyendo a su hijo. El joven de piel oscura suspiró harto de la insistencia de este hombre. ¿Qué quiere saber? Jugó, Kimimaro, ambos habéis vivido la mayor parte de vuestra vida en manos de Orochimaru, ¿cómo puedo estar seguro de que no estáis secretamente afiliados a su causa? Puso en duda Minato pero pronto se arrepintió un poco de hacerlo. Kimimaro y Jugó estaban mirando al Hokage como si fueran a arrancarle la cabeza. Hokage-sama. El tono plano y la mirada que le estaba mandando a Minato casi hicieron que se estremeciera. Le agradecería que no pusiera en duda mi lealtad al hombre que me dio una segunda oportunidad en la vida. Lo mismo digo, nunca pensaríamos en traicionar a Naruto-sama. Añadió Jugó en el mismo tono. La sala se quedó en silencio, todos excepto Darui, Hiruzen y Kurama estaban en shock. No por la respuesta en sí, sino por el tono y la emoción tras sus palabras. Quedó claro que esos dos preferirían antes morir que traicionar al pelirrojo. Minato se recuperó y miró a Darui dudoso. ¿Estos dos no son leales a Kumo sino a uno de sus ninjas? ¿El Raikage realmente está de acuerdo con esto? Preguntó dudoso. Darui simplemente se encogió de hombros. El resultado es el mismo, Naruto es leal a Kumo y Jugó y Kimimaro son leales a Naruto. Sea como sea no cambia el hecho de que tenemos a 3 ninjas de gran potencial al servicio de nuestra aldea. Minato apretó los nudillos con fuerza. Maldita sea, eso quiere decir que está convencido de la lealtad de esos dos pero sobre todo, está convencido de que Naruto no lo va a traicionar. ¿Pero eso qué quiere decir? Pensé que el Kyuubi estaba controlando a Naruto pero no sería lo suficientemente estúpido como para controlar a un Biju. Entonces Naruto es el que tiene el control. ¿Porque Kyuubi siquiera quería tener un cuerpo humano? Maldita sea, miles de dudas se estaban formando en su cabeza y no podía saciar su seguridad. Podía haberlos traído aquí bajo sospecha de conspiración pero ellos podían librarse de contestar a sus preguntas si no tenían nada que ver con sus acusaciones. No podía preguntar libremente y sobre todo, no podía preguntar quién era el pelirrojo frente a él. ¿Era Naruto? ¿Kyuubi? ¿Ambos con uno de ellos siendo esclavizado? Hokage-sama, si ha acabado con sus preguntas ¿podemos irnos? Preguntó Darui. ¿Cómo logro curar a Kimimaro de su enfermedad? ¿Y la doble personalidad de Jugó? ¿El Kyuubi no se habría molestado en dos simples humanos o es que acaso buscaba tener seguidores? Es por eso que creo que el Kyuubi está controlando a mi hijo. ¿O me equivoco? Siguió pensando. Hokage-sama. Minato. Avisó Jiraiya poniéndole una mano encima del hombro a su alumno, sacándolo de sus pensamientos.
El rubio tardó unos segundos en recordar dónde estaba antes de recuperar la compostura. Disculpad, sí, podéis retiraros. Se apresuró a decir. Naruto. El Uzumaki no respondió. Naruto, háblame, por favor. Intentó de nuevo el zorro. Kurama ni. ¿Realmente valgo algo? Kurama abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Hasta ahora no pensé mucho en las razones por las que me abandonaron, me dije a mí mismo que no me importaba, que no los necesitaba. Pero ahora el pelirrojo tomó aire. Ahora que los tenía delante empecé a pensar. ¿Me abandonaron porque era un pasivo? ¿Porque era más importante entrenar a sus Jinchuriki que cuidar de mí? Kurama vio a su hermano sonreír, pero esa sonrisa no correspondía con esos ojos vacíos y huecos. ¿Me abandonaron porque pensaban que no tenía ningún valor? ¿Porque no valía la pena? El zorro se quedó en silencio unos instantes antes de contestar. No puedo contestar a eso, yo no soy esos dos. Naruto asintió ligeramente mientras perdía su sonrisa. Pero sí puedo decirte que eres valioso para mí. El Uzumaki se sorprendió y levantó la cabeza para mirar al zorro a los ojos. No sé qué les motivó para irse y dejarte atrás, pero me alegra que lo hicieran. La sorpresa del pelirrojo se transformó en conmoción, cosa que hizo sonreír ligeramente a Kurama. Si no te hubieran abandonado, lo único que habrías aprendido es que era una bestia rabiosa y llena de odio. Habrías crecido odiándome y viéndome como una herramienta. Empezó mientras sus palabras se asentaban en la cabeza de Naruto. Además, nunca habrías conocido a Shuri, Barakiel y Akeno, quizás te hubieras encontrado con Jugo y Karin en algún momento de tu vida, pero Kimimaro sin duda estaría muerto. Te he conocido desde que eras un bebé, te he visto crecer, entrenar y vivir tu vida como la creías conveniente. No puedes cambiar el pasado, pero puedes ver las cosas buenas que tienes en tu vida, tienes a personas que te quieren, que se preocupan por ti, personas que lucharían y morirían a tu lado. Agoromo Jiji te confió su voluntad y heredaste la voluntad de Asura e Indra, confiaron en que cumplirías sus sueños. Tú no eres una persona sin valor, cachorro, eres la persona más increíble y singular que he conocido en toda mi existencia. Finalizó con una enorme sonrisa. Naruto se quedó mirando fijamente a su hermano en silencio hasta que una pequeña sonrisa se formó en sus labios y las lágrimas empezaron a caer por sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Nii-chan, dijo mientras se secaba los ojos con su manga. Kurama asintió por fuera, pero por dentro sabía que Naruto no estaba bien, le hacía falta un confort que no le podía dar. Pero sabía de alguien que sí podía. Aunque en estos momentos no estaba aquí, tendría que traerla de alguna manera. Saliendo de sus pensamientos, se dio cuenta de que el pelirrojo había vuelto a asumir el control de su cuerpo y había empezado a levantarse. Será mejor que vuelva con los demás, hace tanto que no dormimos en una tienda que estoy seguro que se les ha olvidado cómo montarla. Dijo en su mente riéndose un poco. Kurama sonrió ligeramente, al menos ya estaba lo suave mis sospechas. Darui también cerró los ojos un poco mientras miraba desafiante sin apartar la mirada de los ojos del Hokage. Ambos sabían que era cierto, pero Minato estaba malinterpretando el contexto y la conexión que tenían estos tres con el Sannin serpiente. Los tres genin de Kumo miraron de reojo a los 5 chivatos con molestia, cosa que hizo que dichos chivatos se estremecieran un poco. Ya basta. Amonestó Hiruzen. Estamos aquí para solucionar una duda, no para causar un conflicto internacional. Minato y Darui se calmaron y los tres genin de Kumo volvieron a mirar al frente. Hiruzen miró a Naruto a los ojos y se dio cuenta de que era diferente, pero no dijo nada. ¿Podríais aclarar este malentendido, por favor? Preguntó con una sonrisa. Jugo y Kimimaro se miraron un momento antes de empezar su historia. XXXXXXX en el hospital de Konoha, en una habitación apartada para los pacientes de los exámenes Chunin se encontraba un adulto de rodillas con la cabeza en el suelo llorando. En la cama se encontraba Neji Hyuga, llorando de la misma manera mientras sostenía un pergamino en sus manos y su cabeza corría a toda marcha. Todo en lo que creía Neji, toda su visión sobre el destino había quedado destruida por completo. Primero había sido Naruto Uzumaki el que había hecho tambalear su visión del mundo. Neji había estado tan convencido de que el destino le había brindado la primera parte de su venganza sobre Kumo, solo para quedar completamente derrotado. Luego siguió su tío, Yashiro Hyuga, el líder del clan Hyuga que había venido hoy para darle un regalo. Dicho regalo era una carta de su padre explicándole los motivos de su muerte y la verdad que ignoraba. Hisashi Hyuga no había sido sacrificado por la rama principal, había elegido morir para salvar a su hermano.
Quiso negar la verdad, pero incluso después de años podía reconocer la firma y la escritura de su padre. Ver a su tío ponerse de rodillas y pedirle perdón fue la gota que colmó el vaso. Neji lloró por su padre, por ser un idiota, por no ser el hijo del cual su padre podría estar orgulloso. Su padre no había muerto siendo un esclavo, no había muerto para proteger el secreto del Byakugan, no había muerto para proteger la rama principal. Hisashi murió para proteger a su hermano, su familia, su pueblo y sobre todo a él, su hijo. Hisashi no se había plegado al destino de los Hyuga, había elegido el suyo al morir de esa manera. De la misma forma, Yashi Hyuga había decidido contarle la verdad, no como líder del clan Hyuga, sino como un hermano mayor que quiso honrar el último deseo de su hermano pequeño. Transmitir sus últimas palabras. El destino se puede cambiar. Soy tan idiota. Se dijo a sí mismo Neji. No pudo evitar pensar en Naruto Uzumaki, una persona que era su enemigo había intentando abrirle los ojos. Neji había sido ciego, algo muy irónico teniendo en cuenta que poseía el ojo que todo lo ve. Levántese, por favor. Dijo intentando controlar sus emociones. Maldita sea, miles de dudas se estaban formando en su cabeza y no podía saciar su seguridad. Podía haberlos traído aquí bajo sospecha de conspiración, pero ellos podían librarse de contestar a sus preguntas si no tenían nada que ver con sus acusaciones. No podía preguntar libremente y sobre todo, no podía preguntar quién era el pelirrojo frente a él. ¿Era Naruto? ¿Kyuubi? ¿Ambos con uno de ellos siendo esclavizado? Okage-sama, si ha acabado con sus preguntas, ¿podemos irnos?, preguntó Darui. ¿Cómo logró curar a Kimimaro de su enfermedad? ¿Y la doble personalidad de Jugó? ¿El Kyuubi no se habría molestado en dos simples humanos o es que acaso buscaba tener seguidores? Es por eso que creo que el Kyuubi está controlando a mi hijo. ¿O me equivoco? Siguió pensando. Okage-sama. Minato. Avisó Jiraiya poniéndole una mano encima del hombro a su alumno, sacándolo de sus pensamientos. El rubio tardó unos segundos en recordar dónde estaba antes de recuperar la compostura. Disculpad, sí, podéis retiraros. Se apresuró a decir. El equipo Darui saludó por última vez antes de darse la vuelta. Todos observaron cómo salían por la puerta y hasta que ésta se cerró, nadie dijo nada. ¿A qué ha venido todo esto, Minato?, preguntó Hiruzen. Quería asegurarme de que no estaban compinchados con Orochimaru, eso es todo. Dijo vagamente. El anciano resopló. Por favor, guárdate tus tonterías para los crédulos y los idiotas. ¿Seguro que no tiene nada que ver con que Naruto tuviera ese ojo rojo y esa presencia tan amenazante? ¿No querrías por casualidad encontrar una buena excusa para que un Yamanaka entrara en su mente y averiguar si el que estaba controlando ese cuerpo era el Kyuubi? Preguntó mientras preparaba su pipa. Los adultos se tensaron, pero los genin estaban en una pérdida de palabras. Disculpe Sandaime-sama, ¿pero a qué se refiere?, preguntó Shio. Hiruzen dio una calada en su pipa antes de contestar. El que estaba controlando el cuerpo de Naruto hace un momento no era Naruto, sino el Kyuubi. Dejando en shock a todos los genin. El Kyuubi. Gritó Sakura asustada. ¿Qué? El maldito zorro está controlando a Aniki. Gritó Menma. Sai, Shio y Sasuke se mantuvieron en silencio, cada uno por sus propias razones. Minato suspiró y iba a decir algo, pero Shio la interrumpió. Tou-chan, no creo que el Kyuubi esté controlando a Oni-chan. Todos se giraron para mirar a la chica sorprendidos. Concuerdo con Shio. Añadió Sasuke, ganándose la atención de todos. Minato parpadeó confuso antes de entrecerrar los ojos. ¿Qué os hace decir eso? La rubia se veía un poco indecisa, pero aún así siguió. Ya te expliqué lo que me contó Oni-chan, el Kyuubi está de su parte, si estaba controlando el cuerpo de Oni-chan, creo que era porque le dio permiso para hacerlo. Jiraiya resopló. Un dolor causado por el abandono, un dolor causado por la peor madre del mundo. El resto de los shinobi, tanto Jonin Sensei como encargados del examen, que estaban detrás del Hokage también habían visto las emociones en los ojos de Naruto. Algunos sintieron lástima por el chico Kurenai, Kakashi, Asuma, Anko, Ibiki y Darui, otros vieron una debilidad que podían explotar o disfrutaban de ver el dolor en sus ojos Baki, Orochimaru. Jiraiya sintió un poco de culpabilidad, pero fue pronto aplastada cuando recordó cuál era su deber y las razones del sufrimiento del chico. Hiruzen no era tan implacable, se sintió culpable una vez más por no haber combatido la decisión de Minato y su alumno. A pesar de que el chico le había perdonado, Hiruzen no se había perdonado a sí mismo.
Los adultos notaron entonces un cambio en el chico cuando su flequillo ocultó su ojo por unos instantes. Sus instintos explotaron, mandándoles a correr como alma que lleva el diablo. Podían percibir como una amenaza de proporciones masivas estaba presente entre ellos, un depredador al que no podían esperar vencer, un monstruo entre los monstruos. Pero no entendían por qué, no percibieron ningún chakra hostil, ningún instinto asesino dirigido hacia ellos. En cambio, era como si supieran en sus entrañas que si se quedaban aquí iban a morir. Pero su confusión llegó a su fin cuando Naruto levantó la cabeza, todas sus preguntas obtuvieron respuesta. El azul zafiro había desaparecido reemplazado por el rubí sangriento. La confusión emocional por el odio. La debilidad por la fuerza. Nadie necesitaba hacer preguntas, todos los que podían ver a los ojos del chico sabían que no era el Uzumaki que habían visto hasta ahora. No, el chico vulnerable había sido reemplazado por un ser de puro poder. Lo que tenían delante de ellos era el mismísimo rey demonio vestido con la carne del pelirrojo como un abrigo. Fue entonces cuando notaron que las cicatrices en sus mejillas se habían oscurecido, las uñas habían crecido cual garras. Entonces, Naruto sonrió ligeramente, mostrando sus colmillos afilados acentuando la sensación de arrogancia, condescendencia y desprecio que estaba desprendiendo mientras miraba a una única persona. Minato. El Kage ni siquiera se estaba molestando en contener sus emociones, si el ser que tenía ante él vistiendo la piel de su hijo lo miraba con odio, Minato lo estaba mirando con rabia. Ya no tenía a su hijo frente a él, tenía a la bestia que había encerrado hace 15 años en el cuerpo de su hijo. Un cuerpo que Kyuubi estaba controlando ahora. Si no fuera porque la vida de su hijo dependía de ello, habría saltado de cabeza y arrancado la cabeza a ese zorro que se estaba burlando de él. Kusina miraba horrorizada esos ojos rojos llenos de desprecio, muerta de miedo. Temía que el zorro se hubiera apoderado del cuerpo de su hijo. Mito Uzumaki le había dicho hace tiempo que la única forma de mantener a raya el poder del Kyuubi era con amor. Una Kudana, la tercera prueba. El tiempo también os vendrá bien para prepararos, habéis podido presenciar a vuestros posibles oponentes. Debéis usar el tiempo que tenéis para formar una estrategia para combatir y vencer a vuestros competidores además de entrenaros para ganar. Pero también queremos ser justos, en estas preliminares algunos habéis sufrido heridas por lo que el tiempo también os servirá para descansar. Explicó dándoles unos momentos a todos para que entendieran sus palabras. Bien, antes de seguir, deberéis coger todos un papel dentro de la caja. Dijo sintiendo a Anko a su lado. La pelimorena pasó de uno a uno tendiéndoles la caja para que cogieran un papel, Anko se estremeció visiblemente cuando Kurama se quedó mirándola a los ojos unos momentos antes de coger su papel, en ningún momento rompiendo el contacto visual con ella. Luego que pasara al siguiente, Kurama desenvolvió el papel y vio un número escrito en él. Cuando todos tuvieron uno, Ibiki se adelantó con una pizarra en mano. Muy bien, de izquierda a derecha vais a decirme qué número os ha tocado. 9 dijo Kimimaro 1. La voz gutural de Naruto envió escalofríos por la espalda de varias personas. 12 jugó 3 Sasuke 2 gritó Menma 10 dijo Shio con calma que lata, 7 Shikamaru 1, 11 tartamudeo Hinata 5 dijo Shino estoico 6 Sai 8 Temari 4 finalizó Garra y Vicky escribió uno a uno los nombres correspondientes. Cuando acabó asintió a Minato. El rubio volvió a mirar a los genin. Muy bien, es hora de anunciar los combates del torneo de la fase final de los exámenes Chunin. Anunció. Gritó Menma sorprendido. El sorteo era para eso. Siguió Shikamaru. ¿Puedes mostrar el esquema Ibiki? Ay Okage-sama. Contestó antes de darle la vuelta a la pizarra. Naruto Uzumaki vs Menma Namikaze Sasuke Uchiha vs Sabaku no Gaara Shino Aburame vs Sai Shikamaru Nara vs Sabaku no Temari Kimimaro Kaguya vs Shio Namikaze Hinata Yuga vs Jugó. Cuando todos vieron el tablón hubo varias reacciones. Kimimaro y Jugó se mantuvieron tranquilos. Sasuke miró a Gaara que le devolvió la mirada. Shikamaru pensó que era una lata luchar contra una chica. Shio se estremeció al pensar que iba a enfrentarse al albino. Menma miró a su hermano con una mirada determinada, jurándose a sí mismo que iba a darle una paliza y hacerle entrar en razón. Pero la reacción más notoria y la más preocupante fue la sonrisa sanguinaria que se formó en la cara de Naruto, poniéndole los pelos de punta a todo el mundo. Minato apretó con fuerza los dientes al verlo pero contuvo su furia y la empujó una vez más al fondo de su corazón.
Muy bien, a partir de ahora podéis Kurama desconectó ya sabiendo la mayoría de las cosas gracias a su cachorro. El viejo zorro no podía creérselo, su cachorro tenía la suerte del diablo. Habría sido más conveniente y épico enfrentarse a Menma en la final, pero como primer partido del torneo tampoco estaba mal. Eso le permitió. Neji abrió los ojos asustado antes de levantarse y ir en dirección al baño. Al encender la luz y mirarse en el espejo tuvo la misma reacción que su tío. El destino no es más que la excusa de los débiles y los idiotas para justificar sus situaciones o sus deficiencias. De sus ojos empezaron a caer lágrimas. No eres débil, pero un idiota sin duda. Sus labios formaron la sonrisa más grande que había tenido en toda su vida. Si no quieres entenderlo por las buenas, será por las malas. Su sello en la frente, se había ido. XXXXXXX entiendo. Dijo Minato con los ojos cerrados. Todos miraron a Jugo y Kimimaro con ojos horrorizados o llenos de piedad. Casi no les entraba en la cabeza lo jodida que había sido su vida. Jugó siendo un preso desde el primer día en el que nació, usado como un banco de sangre y enzimas para crear ese condenado sello maldito. Kimimaro naciendo en un clan de sedientos de sangre, usado como el arma suprema del clan por Sukeko y Genkai y padeciendo una enfermedad terminal. Como verá, si bien mis genin tuvieron cierta interacción con Orochimaru, de eso hace ya 3 años. No han vuelto a tener contacto con él desde entonces, sin contar el incidente de hace unos días. Explicó Darui, queriendo acabar con esta farsa de una vez. Para el Jonin y cualquiera con 2 dedos de frente, estaba más que claro que lo único que pretendía Minato era sacarles información. El rubio abrió los ojos. Cierto, supongo que debo disculparme por ello. Aún así tengo unas cuantas preguntas más para vosotros. Dijo antes de mirar a los 3 genin, mirando con cierto odio al ser que sabía que estaba poseyendo a su hijo. El jonin de piel oscura suspiró harto de la insistencia de este hombre. ¿Qué quiere saber? Jugo, Kimimaro, ambos habéis vivido la mayor parte de vuestra vida en manos de Orochimaru, ¿cómo puedo estar seguro de que no estáis secretamente afiliados a su causa? Puso en duda Minato, pero pronto se arrepintió un poco de hacerlo. Kimimaro y Jugo estaban mirando al Hokage como si fueran a arrancarle la cabeza. Hokage-sama. El tono plano y la mirada que le estaba mandando a Minato casi hicieron que se estremeciera. Le agradecería que no pusiera en duda mi lealtad al hombre que me dio una segunda oportunidad en la vida. Lo mismo digo, nunca pensaríamos en traicionar a Naruto-sama. Añadió Jugo en el mismo tono. La sala se quedó en silencio, todos excepto Darui, Hiruzen y Kurama estaban en shock. No por la respuesta en sí, sino por el tono y la emoción tras sus palabras. Quedó claro que esos dos preferirían antes morir que traicionar al pelirrojo. Minato se recuperó y miró a Darui dudoso. ¿Estos dos no son leales a Kumo sino a uno de sus ninjas? ¿El Raikage realmente está de acuerdo con esto? Preguntó dudoso. Darui simplemente se encogió de hombros. El resultado es el mismo, Naruto es leal a Kumo y Jugo y Kimimaro son